Bueno, y lo contábamos hoy más temprano, lo venimos trabajando durante todo el programa. Estamos en un aniversario muy especial. Una década se cumple de la primera marcha Ni Una Menos. Un 3 de junio que todavía nos propone muchísimos desafíos. Y de eso vamos a hablar también ahora con Vicky Rodríguez, nuestra periodista especializada en temas de género. ¿Cómo estás, Vicky? Hola Gaby, muy bien. Y bueno, como ustedes lo vienen tratando desde el principio del programa, 10 años de la primera marcha, esa marcha que surge a partir de la indignación por el femicidio de Kiara Páez en Rufino. Escuchábamos al papá de Kiara y el pedido de que no haya más Kiara Páez, ¿no? Que fue un poco ese el pedido que impulsó hace 10 años que las calles de todo el país se llenaran de mujeres, de disidencias, pero también de familias, de varones, porque de alguna manera lo que hizo esto fue mostrar el hartazgo al que se había llegado después de tantos crímenes, de una violencia que no cesaba, que crecía y que seguía de alguna manera invisibilizada. Para hablar de esto estuvimos en comunicación con Paula Rodríguez. Paula es una de las periodistas que participó de los inicios del Ni Una Menos, es autora del libro Ni Una Menos, que recupera los testimonios de todo ese momento, y ella hablaba un poco de cómo fue ese primer Ni Una Menos y el impacto que tuvo en la sociedad. Yo me identifico con el feminismo desde hace mucho tiempo. No pensaba o por ahí no anticipaba que íbamos a vivir una manifestación tan masiva, una marcha tan histórica. Fue decantando en algo más, que ya una movilización masiva, una de las más grandes de la historia argentina, la más grande de mujeres de la historia argentina, era mucho. Lo que fui viendo y verificando en los meses posteriores es que había sido también una gran toma de conciencia colectiva, porque uno veía que había mucha conversación en las casas, en el club donde jugaba mi hijo. En pocos meses fueron las elecciones y había dibujos y carteles y trabajos prácticos en todas las escuelas a donde uno iba a votar. Nos estábamos reconociendo y que estábamos entrando a la vida política argentina que le venía negando un lugar a las preocupaciones del movimiento de mujeres y a las preocupaciones, digamos, de las mujeres, que se reconozcan o no dentro del movimiento, las vivían, las percibían, la percepción de la desigualdad, la percepción de la violencia, la percepción de nuestras dificultades en los espacios laborales, etcétera, está independientemente de cómo cada una se reconozca dentro de un movimiento. Bueno, ahí escuchábamos parte de, claro, la primera historia de Paula, de cómo arranca ella, pero y lo contábamos también hoy, el feminismo, claro, tiene una historia impresionante en la Argentina, a nivel mundial, pero en la Argentina también. Lo que sucedió en los últimos años sí es que empezó a tener otro lugar en los medios masivos de comunicación, y ahí el rol de las periodistas fue clave en las redacciones, en plantear y en instalar esta agenda, sobre todo con muchos jefes varones. Sí, porque era una agenda que estaba dentro de los medios, pero siempre quedaba como relegada porque no se terminaba de entender la dimensión que tenía esto y que es algo que también tenemos que retomar hoy a 10 años con la avanzada de la derecha. Un poco, bueno, ¿por qué hablamos de violencia de género? ¿Por qué hablamos de una violencia específica? Y eso fue el trabajo que tuvieron las periodistas feministas en todos los medios, de poder explicar esto, de poder llevarlo a algo terrenal, de entender que no era lo mismo que maten a una mujer en su casa que la mate su pareja, como fue el caso de Kiara Páez, o que la maten sus padres o que la maten sus ex, que otros tipos de violencia que también son graves, como el que pasa vinculado al narcodelito o la inseguridad. Pero este tiene características especiales, Específicas. Y que además impacta a más de la mitad de la población, porque todas las mujeres en alguna instancia hemos sufrido violencia de género por parte de nuestras parejas, por parte de nuestros padres, por parte de nuestras familias, pero también en el ámbito laboral, violencia económica, violencia patrimonial, de las instituciones de la salud, sí, en hablar. Bueno, sobre el rol de las mujeres periodistas en el armado de esta agenda y en la masividad de este reclamo, también habló Paula Rodríguez. No es menor que este grupo haya sido integrado mayoritariamente por periodistas y comunicadoras, incluso las académicas también vinculadas a la comunicación o con experiencia en comunicación, que fue muy importante el rol de esas periodistas que organizaron la movilización y de otras periodistas que trabajan en los medios
para narrar de qué se trataba, para contar de qué estábamos hablando, para no traducirlo en términos de esta es una demanda de seguridad, por ejemplo, sino para para traducirlo en términos de qué es lo que está pasando en términos de lo que llamamos violencia machista, a qué se llama violencia machista, por qué el crimen contra las mujeres es un crimen específico, cuántos años que veníamos muchas empujando que los medios, las redacciones en las que trabajábamos pusieran la mirada sobre estos temas que tradicionalmente se han considerado poco sexys, digamos, ¿no? Decían, bueno, esto no interesa a nadie, decían, en general, nuestro jefe y tal. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por generar interés y por contar de una manera interesante y sensible y humana qué es esta violencia que estaba y está y sigue afectando a las mujeres y a los niños y a las niñas. Fue de las periodistas que de a poco nos fuimos incorporando a los medios y ocupando lugares y participando de la discusión y de la decisión sobre qué temas son importantes y qué temas no lo son. Lo que pasó fue con esa movilización, fue que hizo eclosión. Eso es la masividad. Estar realmente reflejando lo que pasa capilarmente, más allá de que nuestras noticias siempre vayan por un montón de lados de las superestructuras políticas, digamos, pero la masividad es eso, es saber interpretar qué se está moviendo, qué está pasando y cuáles son las preocupaciones. Bueno, y fue dificilísimo instalar el tema en la agenda pública, pero también es muy complejo sostenerlo. Con el paso de los años, claro, uno se da cuenta de que hay muchas expectativas que no se cumplen, cifras que todavía son muy dolorosas, pero es el gran desafío de esta época también. Sí, hablamos de 10 años donde hubo muchos cambios, muchos de esos muy positivos. Dejamos de hablar de crímenes pasionales, de que la mató por amor, dejamos de hablar de un montón de estereotipos y empezamos a hablar y ponerle nombre a las violencias. Pero bueno, sí, hoy estamos en un momento donde todos esos derechos que se conquistaron, muchos de ellos en los últimos 10 años, están en riesgo, están siendo limitados, están siendo sacados del presupuesto, sacados de los organismos de gobierno. Y bueno, también sobre eso hablamos con Paula Rodríguez, sobre cuáles son los desafíos que tienen o que tenemos quienes militamos dentro del feminismo hoy. Retrocesos están a la vista. Todas las políticas nacionales en torno a la protección y el apoyo que las personas que han pasado por violencia necesitan para salir ellas y sus hijos y sus hijas, han sido desmantelados. Además, hay un discurso público nacional que niega la existencia de una violencia particular contra las mujeres, invirtiendo la carga de la prueba y diciendo o sugiriendo que quienes trabajamos en estas líneas negamos la existencia de otras violencias, cosa que es una barbaridad. Nosotros lo que hacemos es trabajar en estas líneas, trabajar sobre la violencia sobre la que nosotras trabajamos, que es la violencia contra las mujeres. Y bueno, además del negacionismo, digamos, está el ataque directo. Las periodistas mujeres en particular, las periodistas que venían tratando estos temas desde hace muchos años, han sido y siguen siendo el principal blanco de las agresiones y las campañas organizadas, las campañas contra la reputación y las campañas de miedo y de odio que se organizan. Muchas de ellas han perdido sus lugares de trabajo. Nos decía que se había autocensurado, que se retiraba de algunos temas, que se retiraba de las redes sociales, que nuestra única realidad no sea la realidad de las redes sociales, porque hay una realidad analógica en la que nadie se retiró. Esas tomas de conciencia, digamos, colectivas con respecto a algunos temas que pasan a ser consensos sociales, como pasó con los derechos humanos, por ejemplo, no se retiran de un día para el otro. Nosotros acá estamos, no nos fuimos a ningún lado. Me parece que es importante esa perspectiva.
Bueno, acá estamos, no nos fuimos a ningún lado, ¿eh? Tal cual, y es importante no perder de vista eso en estos momentos de backlash, que es cuando después de un crecimiento muy grande en derechos hay una reacción de la derecha de empezar a retirarlo y agredir esto que decía, que lo que pasa en redes sociales, donde hay muchos ataques, no solo de trolls, sino también de personas que están perdiendo, o sea, que no están teniendo toda la información, que no están entendiendo cuáles son las banderas, porque como bien decían ustedes, comentaba Javi, en muchas ciudades la marcha se pasó para mañana para unirse a la de los jubilados y las jubiladas. Digo, los reclamos del movimiento de mujeres, de los movimientos de mujeres y de los movimientos de disidencias son reclamos sociales, son reclamos que afectan a todas las personas, porque si bien las víctimas directas de la violencia de género somos las mujeres, somos las disidencias, es verdad que los varones también sufren la violencia de género, también sufren violencia cuando no responden al estereotipo que pide el patriarcado, y es importante un día como hoy seguir tomando conciencia y sobre todo abrir el diálogo, conversar sobre estas cosas, que creo que fue el cambio más importante que logró ese primer Ni Una Menos. Muy bien. Vicky, gracias. Nada, gracias a vos, Gaby.